Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. El Partido Republicano prefirió restarse de las negociaciones por un nuevo proceso constituyente. Según ese partido, todas las fuerzas políticas buscan que se conforme una nueva convención, mecanismo con el que ellos no están de acuerdo. En la sede del Congreso Nacional en Santiago fue justamente el lugar para una nueva reunión entre los partidos políticos que buscan definir y avanzar en cómo se continúa este proceso constituyente luego del 4 de septiembre, en la búsqueda de cómo salir adelante. Bueno, pese a las negociaciones, por ahora no hay acuerdo. Hay una parte importante del acuerdo, muchas cosas relevantes, pero ustedes saben que como buen acuerdo en cualquier orden de cosas, se puede caer en los detalles. Y en los detalles están las dificultades. Llegar a acuerdo en cosas básicas, aunque difíciles, es más probable. Pero en lo que me diferencia a mí con el señor, por algo son partidos políticos distintos. De lo contrario tendrían un solo partido. El partido A, B, C y D tienen muchas cosas en común, pero tienen muchas cosas, y en esas cosas son las que cuesta ponerse de acuerdo, sobre todo para una constitución. Recuerde que lo que se está negociando, conversando, ni más ni menos que se le ha llamado los bordes, es decir, los temas que van a quedar ya empaquetados, inamovibles, conversados, que no es lo mismo que va a haber después en una eventual constituyente. La constituyente va a tratar de otros temas, hay otras cosas que van a quedar ya conversadas por todo el espectro político. Por eso es tan relevante esta conversación que se está teniendo. Bueno, el Partido de la Gente, por otra parte, que tiene una respetable bancada, son todas respetables, me refiero a respetable en términos numéricos, que es importante, presentó su propuesta constitucional con 9 ejes. Entre ellos, fíjese usted, la realización de un plebiscito de entrada, la restitución del voto obligatorio, eso está más o menos consensuado por todos. El plebiscito de entrada no por todos, de hecho el Partido Republicano no está a favor de eso. Otra cosa que quiere el Partido de la Gente, en cuanto a pueblos originarios, también el partido no respaldará, el Partido de la Gente, los escaños reservados en el futuro órgano redactor. Como puede ver, hay muchos matices. Bueno, junto a ello, el Partido Republicano, volvemos atrás con ellos, anunció que no continuará participando en las negociaciones y, en su lugar, seguirán impulsando iniciativas en el Congreso que den respuesta a las urgencias ciudadanas. Para el Partido Republicano es el Congreso Nacional el lugar donde se debe conversar cualquier modificación constitucional y, si son partidarios después de las modificaciones, plebiscitar la Constitución nueva o con las reformas para poder darle legitimidad. Vamos a la mesa de conversación. Y bueno, nuestro primer invitado, su invitado que está a la distancia, entiendo, en Estados Unidos en este momento. Él es, a ver si lo pronuncio bien, Dmitry Bestuzhev. Es un gran experto en investigación de amenazas de la empresa canadiense BlackBerry. Entiendo que él está trabajando desde Miami. Tiene mucho conocimiento de lo que ocurre en Chile también. Dmitry, ¿me escuchas? ¿Estás ahí? Sí. ¿Cómo estás? Sí, buenas noches. Muy buenas noches, gracias por recibirnos. No, muchas gracias a usted por la invitación, es un gusto mío. Tú estás invitado, veo que es virtual la invitación, o que ha sido virtual, por un congreso o por un seminario que hace la Policía de Investigaciones de nuestro país, a partir de la lamentable noticia que conocimos hace un par de semanas, que fue la filtración de 400.000 correos electrónicos del Estado Mayor Conjunto de nuestras Fuerzas Armadas, con todo lo que ya se supo, ya se ha conversado y todos los escándalos que se pueden generar. Ir al tema de fondo, ¿por qué ocurre eso? Y tú tienes una mirada particularmente crítica a cómo se maneja en Chile, cómo se gestiona la ciberseguridad. ¿Es así? Sí, Chile realmente siempre ha sido un país referente al respecto, pero los tiempos están cambiando y vemos que la cantidad de vulnerabilidades críticas con explotaciones reales está incrementando y existe hasta como una especie de, como que si fuera sincronización, que muchas veces esos bombazos de encontrar una nueva vulnerabilidad explotable llegan a ser precisamente un viernes. Y nadie quiere realmente meterse en eso un viernes, Perdón, un fin de semana. Lo que haya sido un viernes no es causa del azar, es programado, ¿no?
Explícanos por qué. Por supuesto, sí, porque se hace muy difícil, ¿no? Llegar a parchar los sistemas en un tiempo oportuno dentro de los horarios laborables. Parece que como si hubiera una cierta orquestación detrás, porque el que anuncia esta vulnerabilidad tiene realmente el poder de saber cuándo lo quiere hacer. Lo puede hacer tanto en lunes como en viernes, lo puede hacer antes de un feriado o durante el feriado. Y ahí nace como un problema de que, bueno, hay que parcharlo. El parche puede que salga, no sé, el sábado, no el viernes. ¿Quién lo va a hacer? ¿Tenemos recursos para esto o no? ¿Y el procedimiento actual está adecuado? ¿Tenemos que hacerlo nosotros o un contratista? ¿Tenemos recursos para el contratista o tenemos que esperar 30 días hasta que nos aprueben el presupuesto? Y ese tiempo es precisamente muy bien aprovechado por los atacantes que no necesitan lidiar con la burocracia Mm. o con que de repente, bueno, hoy no puedo trabajar, ¿no? ¿Chile tiene tú dices que es un blanco, es un buen blanco para esto, es decir, que los ciberpiratas, los ciberatacantes, los ciberterroristas, como que cada uno quiera llamarle, ¿ven en Chile alguna particularidad que lo haga más atractivo? Y si es así, ¿por qué? Sí, Chile tiene todas las condiciones para ser un blanco perfecto. Primero, por un buen tiempo ha sido un país con un alto desarrollo financiero, estable, o sea, ha traído mucha atención de los criminales cibernéticos que están operando en Chile, principalmente viniendo de los países de la Europa Oriental, Brasil y México. Esos son los principales. A veces también existen las operaciones desde Colombia. Pero también Chile ha tenido últimamente varias agitaciones a nivel geopolítico. Mm. Y esto también crea oportunidad para diferentes grupos hacktivistas, grupos que se hacen pasar por los hacktivistas. Es como un perfecto caparazón que tú puedes aparecer y decir, bueno, luchamos por esta otra causa, pero en realidad quien esté detrás puede ser un gobierno extranjero, una fuerza política, quien quiera. En realidad es un caparazón nada más. Mm. Y, y claro, aparte de esto, no sé, los intereses, vemos que ransomware es un negocio tan factible, en comillas, para los criminales que es fácil para aquellos que tienen una tendencia hacia el mal no caer, Eso porque se es, manejan eso es millones robar, de dólares. es capturar información y cobrar luego, cobrar un rescate, Así es prácticamente el secuestro, ¿no? secuestro de El información. secuestro de datos y luego decir, ¿sabes qué? Tienes que pagar por dos razones principales. Que primero no publique tus datos en el Internet, que eso puede dañar tu imagen y también el negocio, tal vez traerte las multas. Y segundo, para recuperarte de este desastre porque tus sistemas no funcionan. Mm. Te puedo dar una llave, vas a descifrar todo, te prometo que no voy a publicar tu información y vivimos en paz. Y aquí el tema es este, muchas veces se cree, bueno, esos son esos atacantes también de Rusia, de Ucrania, de donde quiera, pero en realidad es una cadena de colaboración entre los criminales que pueden estar en cualquier parte, incluso en Chile. Hay algo que se llaman afiliados. Y esos afiliados son prácticamente los que están a cargo de ejecutar el ransomware dentro de la red. Puede ser un empleado deshonesto, puede ser o sea, un tercero que da mantenimiento deshonesto. Y como que el punto de quiebre está en eso. En ese negocio de secuestro de datos y pedir rescate donde hay millones de dólares de atrás, los afiliados son los que reciben el mayor pago de las víctimas, hasta 65%, mientras que el verdadero criminal, que puede estar donde quiera, recibe 35%. Entonces, aquellas personas que dicen, bueno, pero yo tengo acceso a esta red, de esta compañía, de esta institución pública, de este banco, no me cuesta nada ejecutar, aplastar el botón, luego así cruzarse los brazos y esperar, porque hasta la negociación va a ser entre los criminales que no sé dónde están y la víctima. Y cuando les paguen a esos otros que están en otro país, me van a dar mi tajada de 65%. Ya Wow. está.
Y esta es una lucha tremenda. Es una lucha, muchos creen que es una lucha cibernética, cuando en realidad de lo cibernético tiene lo único que es el dominio, ¿no? Donde está pasando Y todo. entonces, ¿una lucha de qué tipo? Económica, dinero, corrupción. Una mafia como cualquier otra. Así es. Que usa y cuando no se ataca el... Claro, usa la ciencia cibernética como podría usar la droga o las armas o el trato de personas. Pero lo que hay de fondo, tú dices, es una mafia como cualquier otra. Por supuesto. Y al no ser atacado el problema de una forma correcta, que se piensa que, bueno, mi antivirus no detectó, cambiamos del antivirus, no se resuelve el problema, ¿no? En realidad el problema continúa y va a continuar así y lastimosamente a muchos países del mundo, incluyendo el Chile, que estamos hablando de Chile, le va a tocar seguir Sí. viendo estos ataques. Dimitri, tú particularmente en una entrevista que hablabas de... Te llamaba la atención con la facilidad que el chileno entrega su root, que entrega no necesariamente de manera física, que también lo entregamos. A veces entramos a un edificio, no sé si tú has estado en Chile, a un edificio muchas veces y te piden físicamente tu root. Un señor o una señorita se lo lleva, lo teclea o hace algo y después te lo entrega. Pero tú te refieres a entregar el root, o sea, doy mi nombre, inmediatamente mi root, y eso por un descuento, eso es para formar parte de un club de no sé qué, no sé cuánto, y ya nos acostumbramos. Y tú dices que eso es terrible, que es fatal. ¿Cuáles son los riesgos reales de eso? Para mí, el principal riesgo que existe es que nuestros datos terminan en un incontable número de sistemas desprotegidos donde no tenemos ningún control sobre esto. Pero alguien podría decir, ¿y qué? Bueno, el tema es el siguiente. Cuando se ataca a estos terceros, una farmacia, una gasolinera, quien quiera, este edificio donde entramos, donde el guardia de la garita apuntó los datos, se sustrae esta información y luego viene lo siguiente. No es lo mismo que recibir un mensaje de phishing genérico, donde se nos trate de pescar y no hacer nada, decir, este es phishing, ya sé, ya soy inteligente, que de repente nos llegue un phishing bien fabricado, a saber, con nuestros 2 nombres, 2 apellidos, fecha de nacimiento, número de ruta, o sea, datos personales que tú sabes que si alguien lo tiene es porque es de verdad. O peor, recibir una llamada por el teléfono y que alguien diga, buenas noches, ¿cómo está? Le estamos llamando a tal banco, hemos detectado unas operaciones inusuales en su cuenta para los procesos de la verificación, le queremos decir que estamos hablando con usted, señor tal y tal, su fecha de nacimiento es esta, su ruta es este. Queremos ayudarle entonces a poner este pare sobre las transacciones, si está de acuerdo, para que no pierda su Abrimos fondos. nosotros mismos la puerta. Dime una cosa, Dimitri. Yo leí tu entrevista, están las últimas noticias de hoy, y es bien impresionante lo que dice, y además es muy real porque todos nosotros entregamos el root con mucha facilidad y muchos de nosotros hemos recibido esos llamados muy creíbles. Nos dan nuestro nombre, nuestro root, nuestra dirección, entonces, bueno, confiamos. Mi pregunta, que después de leer esa entrevista, yo dije, miércoles, Dimitri tiene toda la razón, pero ¿hay vuelta atrás? ¿Hay alguna forma de rescatar algo? Porque yo ya he entregado, y todos los que nos están escuchando, en farmacia, ferretería, supermercados, líneas aéreas y en lo que sea. ¿Hay cómo reparar ese daño que hemos hecho, ese error que hemos cometido? Para los nuevos, ¿no? Para aquellos que todavía no lo han hecho, sí. Entonces habría que hacer un estudio. ¿Realmente hace falta entregar estos datos? ¿Es constitucional? La pregunta está. ¿Eso es constitucional? ¿Eso es simplemente a nivel de costumbre? O sea, ¿qué dice la Constitución? ¿Debo o no entregar mis datos a alguien? ¿Tienen ellos derecho de exigirme estos datos? Es una buena pregunta. Y si no, ¿por qué se lo pide? Entonces, si nuestros datos ya no podemos hacer nada, tenemos que hasta dar por sentado de que nuestra información probablemente haya sido robada varias veces, porque de varios establecimientos no podemos hacer nada. Pero para aquellos que nacen, que todavía no utilizan esta información personal, futuras generaciones, esto puede ser diferente si es que lo manejamos diferente. Dimitri Bestúchev, no sé si está bien pronunciado y si no te pido disculpas, te agradecemos mucho por esta conversación, nos deja un poco preocupados, pero también con alguna lección, con algunas tareas en adelante. Que esté muy bien, Dimitri. Muchas gracias. Buenas Gracias, noches. Matías. Un placer. El mío, muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos, espérenos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad
con audio disuasivo para su empresa, alarmas TPY con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima, contrátelos en tepille.cl. ¿Es este un momento populista? No en este momento, en este programa. Nos referimos a si cada país tendrá su momento populista, pero este es el momento populista chileno. Esa es la tesis que plantea, o esa es la provocación que plantea Cristóbal Belolio. Cristóbal es doctor en filosofía política, bueno, es un intelectual, un escritor, un provocador de medios, en fin, no hace mucha falta presentación. Cristóbal, buenas noches y gracias por estar aquí. Un gusto, Matías. Este es un momento, Chile está en su... Yo de lo que alcancé a leer de tu libro, y hace como 3 semanas, narras del populismo chileno no solamente el 2022, 21, 20, 19. Había populismo desde siempre. Empezaste hablando del populismo a principios del siglo XX, si no recuerdo mal, con los ejemplos que das de Chile. Partamos de aquí y después hacia atrás. ¿Es este un momento populista que estamos viviendo? Lo que hace el libro es, primero, ofrecer una conceptualización de populismo. Sí. Como tú sabes, es un término A veces muy manoseado. jabonoso, Sí, también me acuerdo de haber leído esa parte. de contornos imprecisos. Y lo que yo me pregunto es si al menos en la academia, más allá del debate público, al menos en la academia, ¿es igual de jabonoso o hay algunos consensos conceptuales? Y la primera parte del libro es básicamente decir, bueno, aquí hay 3 tesis que suelen ser bastante predominantes. Primero, la teoría de que pueblo versus élite. Un populista es el que divide la sociedad en forma maniquea entre buenos y malos, héroes y villanos, pueblo virtuoso, Ya, check. élite corrupta. Eso pareciera estar muy presente en la narrativa populista, y después lo que yo digo es, bueno, vamos a echarle un vistazo a lo que está pasando y veamos si la narrativa pueblo-élite es prevalente o no, ¿cierto? Pero primero tenemos categorías conceptuales y después las vamos a medir. Las probamos, Exacto. las testeamos. La segunda categoría es, que hoy día está muy de moda, es que el populismo no es necesariamente malo para la democracia per se, es una exaltación de la voluntad popular que se manifieste de la manera menos limitada posible y por lo tanto le hace un poco daño a la parte liberal de la que llamamos democracia liberal. Sería una democracia iliberal. Y la tercera posibilidad es que en verdad el populismo sea otra cosa y tenga más que ver con que hay un problema, un déficit con la forma de representación. Es una crítica a la intermediación política, a que alguien A los medie... políticos. A los políticos, Los a los señores partidos, políticos. a los congresos. Y hay que buscar formas más directas, más inmediatas, donde la radicalidad de la acción se vea ahí presente. 2 de esas 3, por lo pronto, están súper presentes en el Chile de hoy, en el Chile actual. La primera y la tercera, sí, súper fácil. Lo bueno y lo malo está bien presente. Y lo tercero, el desprestigio a esta mediación de los políticos. Mejor hagamos partidos de la gente, mejor hagamos listas del pueblo y saltémonos a los políticos, que son los de siempre, nos tienen como nos tienen. Tal cual. Parece que las dos estuvieron muy presentes en el ciclo 2019 hasta el 4 de octubre, porque, perdón, hasta el 4 de septiembre, porque hay nuevas tesis respecto de si esto sigue o no. Parece haber cambiado, claro. Quizás nos enamoramos demasiado de los diagnósticos inmediatos y las cosas hay que mirarlas con más perspectiva en el tiempo. Y la segunda, ahora solamente para ser provocador también en ese sentido, uno podría decir que la idea anti-expertise, ¿cierto? O la idea de que seamos soberanos en este terruño y los de afuera no decidan muchas cosas, ¿cierto? O la idea de ir erosionando los mecanismos, los contrapesos, el Senado, el Tribunal Constitucional, también tiene que ver con lo segundo, con esta idea como de democracia, pero no necesariamente del tipo liberal, que de alguna manera parece constreñir demasiado la voluntad popular. Entonces yo creo que hay elementos de las 3 conceptualizaciones en lo que hemos visto últimamente en Chile, y lo interesante es que lo hemos visto por el lado de la izquierda, si es que entendemos el estallido social en esa clave, y por el lado de la derecha, con la irrupción de José Antonio Cast, me parece. Tú bien dices también el Partido de la Gente, hoy día podría agregarle otra derivada. Algunos hablan de que Cinque Stelle, este movimiento italiano, era tecnopopulismo, porque era populismo desde el sentido de que hay malos y son los partidos, pero tecno en el sentido de que tú de alguna manera estás ocupando las herramientas de la tecnología para llegar en forma más directa a la gente. Eso podría ser un caso. Plebiscitos, directos donde la gente decide. Ya, y vamos al Chile de hoy, y si hay raíces históricas, porque me recuerdo haber leído, tú planteabas varios momentos populistas chilenos antes del siglo XX, ¿no es cierto? Es que la tesis en Chile, la tesis más como
mainstream, por llamarlo de alguna manera, es que, como en muchas otras cosas, Chile ha sido excepcional, ¿cierto? La singularidad chilena. Sí. Somos distintos al resto del barrio. Y por lo tanto, no ha habido populismo en Chile como sí lo hubo en otras partes. Perón, Getúlio Vargas, claro. ¿Cierto? Bueno, después también el populismo más neoliberal. O el APRA en Perú. Exacto, y después, ¿cómo se llama? Fujimori, Color de Melo, o sea, también hubo un populismo neoliberal. Sí, sin duda. Menem. Y después viene la ola rosa, ¿cierto? Chávez, Evo, Correa. Y muchos dicen lo que pasa es que en Chile tuvimos un sistema de partidos muy fuerte y eso impidió que hubiese populismo. Pero hay otros que dicen, miremos mejor. Sí, pues. Cuando yo escucho a Pamela Giles hablar de sus colegas del Congreso, ¿no? De forma muy benevolente a veces, y hablar de sus Simonea o sus nietitos, uno escucha a Alessandri. De eso decir, tú planteaste desde Arturo Alessandri. Alessandri hablaba de la chusma querida, claro. pueblo, y la canalla dorada eran sus colegas, ¿cierto? Claro, era. Ibáñez... Con la escoba barrimos a los políticos. Barría la corrupción de los partidos, ¿cierto? Y hay muchos que creen que el programa de Allende incluso tenía ciertos ribetes que se parecían más a una narrativa populista. Claro, invitar a subirse a la mesa gente que nunca había estado sentado en esa mesa. Bueno, hay algo muy interesante ahí, y que yo creo que quizás conecta más con el espíritu populista de izquierda que orgullosamente algunos defienden, ¿cierto? Porque yo también digo al principio, populismo no es solo una mala palabra. Hay gente que considera que el populismo es algo positivo. Hay toda una línea que de alguna manera ha influenciado al Frente Amplio hasta cierto punto, con intelectuales como Néstor Laclau o Chantal Mouffe, que dicen el populismo es la reacción del mundo plebeyo frente a la dominación oligárquica. Por lo tanto, cuando el pueblo se conecta con sus distintos dolores, aunque no sean todos de la clase proletaria, este es un pueblo que no es homogéneo, este es un pueblo que ya no tiene ese esencialismo de clase, ¿cierto? Este es un pueblo donde nos conectamos con trayectorias diversas, pero igualmente precarizadas, y el villano es el mismo. El adversario es una élite que de alguna manera sistemáticamente frustra nuestras demandas. Subir al mundo plebeyo versus esta burguesía dominante, ¿no es cierto? Sí. Pero es una burguesía, las categorías son menos esenciales en el sentido del papel que juega en la estructura de producción. Sí, uno podría, quizás no burguesía, pero estas clases dominantes, sea cual sea. Sí. El ser popular, el traer, lo que intentó hacer la Unidad Popular el presidente Allende, más allá de que uno tendrá su análisis de cómo resultó, era invitar a sentarse a la mesa a un pueblo que no había estado sentado a la mesa, pero por populismo en el último tiempo no entendemos el traer a las masas populares, sino que es mentirles un poco y decirle, vamos a darles a todos las platas, retiremos las platas a la AFP, por ejemplo. Ok, perfecto. Sí, eso es mentira. Te sigo. Oiga, y si el día de mañana decíamos, pero va a haber inflación, no, si ese es el régimen del terror, retiremos las platas nomás. Y los técnicos, latosos, aburridos, con sus anteojos, decían, oiga, mire, va a haber un exceso de circulante, va a haber mucha plata disponible y los precios se van a disparar. No, usted es un tal por cual. Es de ese populismo que hablamos. Hay varias cosas que tú estás diciendo que son interesantes. La primera, bueno, yo no soy historiador y le dejo esa pega a los historiadores, ¿cierto? Así que del gobierno de Allende no me puedo referir en forma tan precisa. Respecto de si el populismo... No, pero hablaba del pueblo con una facilidad pero me da la impresión de que todavía... involucró al pueblo en muchas cosas. Ahí, insisto, yo no soy historiador, no he estudiado esa época con el rigor necesario para poder responder, pero me da la impresión de que todavía los actores secundarios del populismo del mundo de esa época, las disidencias sexogenéricas, las mujeres, los pueblos originarios, no eran el sujeto histórico principal. El sujeto histórico principal me da la impresión, puedo estar equivocado, de que seguía siendo el proletariado. Con el presidente Allende, correcto. Por supuesto. Ese era su sujeto de atención. El populismo del cual estamos hablando ahora es un populismo donde, de hecho, el presidente Boric alguna vez lo dijo cuando empezó a mirar con mucho interés lo que hacía Podemos en España. Sí. Fue el momento en el cual otros grupos, otras minorías, que no eran necesariamente la clase proletaria, y por eso nombró a las mujeres, a las disidencias sexuales y a los pueblos originarios, o a los inmigrantes, ¿cierto? O a otros grupos que tienen experiencias concretas de opresión, ¿cierto? O desaventajadas, marginadas, por el nombre que tú quieras, dependiendo. Hacen causa común, básicamente. Yo creo que en el estallido pasó bastante eso acá. No tuvo que ver con el esencialismo de clase. Tuvo mucho más que ver con la conexión de grupos de identidad históricamente desplazadas. Eso es una cosa. Marginados del mundo unidos un poco.
Y sí. Y no sé, sí, como bueno, consumidores, bueno, la clave lo que decía era que justamente el pueblo se constituye cuando se produce ese frente común, que es el frente común que reconoce que entre tú y yo no somos amigos, tenemos intereses distintos, nuestras pasiones son relevantes y no me pidas a mí que me abstraiga de mis particularidades para pensar de forma abstracta y universal en cómo deben ser las reglas, ¿cierto? Este es un momento de reivindicación y si yo tengo los números, de alguna manera te los voy a imponer, que fue un poco lo que pasó en la... Son reivindicaciones identitarias que cada grupo puede actuar desde su identidad. Eso es muy interesante porque significa que ese pueblo no es necesariamente homogéneo. Claro. Yo creo que eso ese es el factor esencial, aglutinador probablemente. Hoy. Ahora, no creo necesariamente que el Frente Amplio chileno sea solo eso. Creo que también es herencia de la renovación socialista. Entonces lo escuché a Noam Titelman y me parece bastante sensato. Tú que conoces bastante bien lo que yo escribí antes respecto de la importancia de la renovación política, si la historia hubiese sido distinta, quizás Gabriel Boric habría sido un miembro de la Juventud Socialista en Derecho de la Universidad de Chile y habría entrado a, alimentar esas huestes, digamos, y no habría estado en este otro proyecto. Si es que lo que estamos viendo hoy día necesariamente se vincula con la política identitaria, es una buena pregunta, ¿cierto? Son dos fenómenos... Pero por lo menos juegan juntos, no sé si son lo mismo, pero están presentes. Y yo no creo que sean necesariamente de izquierda. Acabo de escuchar a Giorgia Meloni, ¿cierto?, diciendo, soy mujer, soy italiana, soy cristiana. Soy mujer, soy italiana, soy cristiana. Y decía una cuarta, no me acuerdo muy bien, creo que soy madre. O sea, algunas identidades históricamente oprimidas, otras no, más hegemónicas, ser italiana en Italia, ser cristiana en Italia, pero que de alguna manera responden como una reacción a la exageración de la reivindicación identitaria contraria y le dan, obviamente, mucho alimento al populismo de derecha. Yo creo que parte del triunfo del rechazo contundente del último tiempo se puede explicar como una reacción de aquellas identidades residuales frente a un discurso que consideraron muy identitario e inadmisible desde el punto de vista político. Ya, tú descubres hoy un momento más populista, ¿podría haber un populistómetro cuando fuimos más populistas, donde hay más tendencia, o tú crees que es un fenómeno presente? Es que ahora me acuerdo, ahora tu punto es lo que tú describiste yo le llamo demagogia. Sí, es que se confunde mucho. Bueno, es que lo que yo trato de hacer en el libro, es que es muy buen punto, porque lo que yo trato de hacer en el libro es justamente, quizás sea muy soberbio decirlo, pero es como separar la paja del trigo, en el sentido de decir... Esta es la manera como se usa usualmente el concepto en el debate público, pero esta es la manera como usualmente en la literatura más especializada se trata. No siempre es algo peyorativo y no siempre es algo malo, como usualmente también lo usamos en el debate público. La demagogia sí. La demagogia sí, pero populismo, y por eso rescato esta idea del populismo bueno de la Clau y Muffy y compañía. Hay otros, que me gusta mucho lo que hace Rovira en Chile. Nosotros en Chile tenemos uno de los mayores especialistas de populismo en el mundo, que es Cristóbal Rovira. Y Rovira dice, bueno, el populismo es un fenómeno ambivalente. En algunos casos va a ser bueno, en otros casos va a ser malo. Depende. Y justamente a propósito de lo que tú mencionaste, la capacidad de incluir a capas históricamente marginadas. Victimizadas. Ellos dicen, Rovira con Mude, que es otro especialista en la materia, que quizás una diferencia entre el populismo latinoamericano y el populismo europeo es que el populismo latinoamericano suele ser más incluyente, en el sentido de que busca justamente traer a la mesa a aquellos grupos que históricamente no estuvieron. En cambio, el populismo europeo, su marca registrada sería que su frontera de exclusión la marca cuando están los otros, que son los extranjeros que vienen de alguna manera a usufructuar de tus servicios sociales, ¿cierto? Tú les dices, no. Claro, eso es lo de Italia, Hungría, Francia con los Le Pen, etc. Y el AFP alemán, y el partido del UKIP británico, y el de Wilders en Holanda, exacto. Tal cual. Entonces la pregunta es dónde tú trazas tu frontera, quién va a ser el enemigo, quién va a ser la élite. Lo interesante es que en todos estos casos, ya sea de izquierda o de derecha, pareciera que el relato, la estructura de tu discurso es adversarial. O agonista, como dicen algunos, ¿cierto? Es, allá están ustedes, acá estamos nosotros. Y la crítica teórica, conceptual de ese mundo, justamente a la manera de pensar la política liberal, que no me refiero aquí al liberalismo ni económico, sino que la manera de pensar la política liberal sería esta ingenuidad de creer que podemos llegar a consensos, mínimos comunes,
¿Difícil? puntos de encuentro, De casa lujo. común. Todo Ya, ese- ya, no me queda, todo no me esa- queda tiempo porque ya estamos, pero no puedo dejar de preguntarte entonces, ¿es una ingenuidad pensar que ahora... Ese mundo después- cree eso. Ya, no, pero es que olvídate de los mundos. Lo que crea Cristóbal Belolio, de lo que estamos viviendo, estos intentos de acuerdo para una nueva constitución, y parece ser que están muy civilizadas todas las fuerzas, muy civilizadas. El Partido Republicano prácticamente pide disculpas para salirse. Más allá de lo que yo quiera en términos ideológicos, ¿Qué ves tú? estratégicamente me parece lógico que hoy día arribar a un texto que sea lo menos espeso posible desde el punto de vista mínimo. ideológico. Si quieres te lo pongo en la forma menos poética posible. 4 fierros. Sí. Cómo se estructura el poder. De tal manera que mañana pueda gobernar la izquierda O la o la derecha, derecha con el mismo ese texto. texto, ¿cierto? Me parece que hoy día efectivamente corre el riesgo de ser poco intenso ideológicamente, pero quizás la oportunidad es que es más extenso en su convocatoria, en la medida que nadie siente una amenaza Cristóbal, respecto de ¿te eso. parece sospechosa tanta facilidad de acuerdo que estamos teniendo? ¿Te parece que no va a llegar a... ¿Cuál es tu pronóstico? Porque yo veo una... Si yo estuviera- en los años que llevo entrevistando políticos, me tiene muy sorprendido para bien las buenas formas con que se está dialogando, conversando, tratando. Yo no sé si es el estrés postraumático del 4 de septiembre Todas las anteriores. o qué. O en una de esas todo no. se va a caer en un segundo y va No, a ver, una posibilidad siempre es ver esto de manera estratégica, otra es andar mirando bajo el agua intenciones, ¿cierto? Yo creo que hoy día es en el interés de la mayoría de los actores políticos en Chile que nosotros seamos capaces de parir un nuevo texto constitucional legitimado en democracia. A la derecha le conviene sacar un nuevo texto constitucional antes que se acabe este gobierno, porque ahora tienen la posibilidad de influir y decir que lo anterior, la discusión sobre la constitución de la dictadura, está, ¿cómo se llama?, superada. Y por supuesto que a la izquierda y al gobierno de Boric le conviene terminar este gobierno con una nueva constitución aprobada en este gobierno que finalmente Histórica. haya terminado por exorcizar el fantasma de Pinochet que sus padres no pudieron en su momento. Sí, a lo que yo me refería a que hoy día hay antagonistas políticos clásicos que han sido capaces de sacarse fotos y sonreír. Mira la fotografía Cataldo Matei de ayer. Es un símbolo. Eso tiene que ver más con la habilidad de ella y con una manera de cambiar el tono, ¿ah? También de una cuestión que lo dijo en su momento la exministra de Interior, Iracy Hass, lo han dicho muchas personas. Tratamos de construir una idea de que el que estaba al frente, Isca Siches, perdón. No era así, ella es la alcaldesa. Perdón, tienes razón. No, está bien. Estaba en la foto. Fue un Sí, lado. sí, está bien. Lo dijo Isca Siches, no transformemos este plebiscito en los buenos y los malos, pero de alguna manera la emocionalidad contenida que había en cada bando así lo hizo, y ahora me parece lógico que le bajemos un par de decibeles a la estridencia, de moralizar al que piensa distinto. El momento populista chileno, Cristóbal Belolio, ya está en librerías, le está yendo muy bien además, es muy entretenido. Yo lo que alcancé a leer en su momento antes de irme, que lo perdí, te lo confesé, pero me retuve un par de capítulos súper interesantes, uno queda pensando mucho y es muy disruptivo a veces en las formas clásicas de uno creer qué es lo que es el populismo. Cristóbal, como siempre, un gusto tenerte. Gracias, aquí. Matías, un gusto. Que te vaya muy bien. Pausa y volvemos, espérenme. Volvemos a Vía Pública y de inmediato revisamos nuestro portal de noticias y contenidos 24horas.cl, que en este momento destaca lo siguiente: Team Chile se afianza en el podio, así marcha el medallero de los Sudamericanos 2022. Detalles en 24horas.cl. Revisamos el tiempo. Partamos por la temperatura de este momento aquí en la región metropolitana. 15 grados 8 décimas, el cielo está parcial. Para mañana y pasado en esta región capital tendremos viernes, cielo parcial, 27 grados de máxima probable, muy agradable. El sábado estará despejado, pero con una máxima probable sensiblemente más baja. 19 grados de máxima habrá el sábado aquí en la región metropolitana. Revisamos otras dos regiones, otras dos localidades en regiones. Colina, que es en esta región metropolitana, 28 grados de máxima probable. Y Temuco, en la región de la Araucanía, tendrá 13 grados de máxima y lluvia. En Temuco, entonces, lluvia mañana, que escuchamos de fondo. Algunos dirán que no es música para esta hora, que estaba quedándose dormido, quería ir bajando y Eddie Van Halen lo hizo subir, pero los buenos artistas se lo merecen también. Bueno, el mundo del rock quedó en shock
quedó en shock la tarde del 6 de octubre de 2020. ¿Qué pasó ese día? Ese día se difundió mundialmente la noticia de la muerte de Eddie Van Halen a los 65 años. Esto tras una larga batalla contra un cáncer de garganta. Eddie Van Halen fue conocido mundialmente por ser el guitarrista y miembro fundador de esta banda de hard rock Van Halen, justamente. Banda que ha editado 12 álbumes desde el 78 hasta el 2020. Van Halen está en el puesto número 19 de las bandas que más álbumes ha vendido en los Estados Unidos. Mira, este tema es un clásico. Con un total de 56 millones de copias y 90 millones mundialmente. También es una de las 5 bandas de rock que cuentan con 2 álbumes que han vendido más de 10 millones de copias en los Estados Unidos. Y en el año 2007 fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock. Con Van Halen y su clásico Panamá, despedimos Vía Pública de hoy. Es un gusto estar de vuelta con ustedes. Muy buenas noches y gracias por venir. It's hot tonight. I can barely see the road up ahead. Bring down the shit. I'm gonna reach down between my legs, and I'm gonna get Nicki Minaj to help me ease my seat back, baby.